Buenas noches, República Dominicana. Así comenzamos una nueva etapa de Atención País. Hoy, en nuestra entrevista, vamos a tener al vocero del Poder Ejecutivo, Homero Figueroa, con él vamos a estar conversando cosas sumamente importantes, primicias en Atención País. Lo dije desde el principio. La famosa alianza, que era como que se había construido en una especie de tierra movediza, o barro, si usted quiere. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Charlie Mariotti, esta semana dijo que no van a apoyar en la famosa alianza a los que ellos consideran tránsfugas. Mencionó al senador Dionis Sánchez, al senador Félix Bautista, entre otros. Obviamente que esto genera una intranquilidad para mucha gente. Yo decía que la alianza se iba a romper, y lo he dicho, después de las elecciones municipales. Pero parecería ser que la alianza se va a romper antes de las elecciones municipales. Claro, esto es un comentario obligado, porque conversando con los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, con el PRM, no le importa, no le interesa. El PRM está seguro de que va a arrasar 80-20 en las elecciones municipales. Lo importante de esto es ver el comportamiento de la clase política. Veamos que en el caso de Danilo Medina, Leonel Fernández todavía no han podido juntarse y firmar un acuerdo. A pesar de que fueron aves del mismo corral, ya no lo son. Y esto obviamente que genera una situación de intranquilidad frente a los candidatos o precandidatos de su partido, de ambos partidos, incluyendo al PRD, que en la última encuesta, que vamos a estar hablando de ella, con Homero, da como ganador en primera vuelta al presidente y candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Pero el comentario tiene que ver cómo la percepción no induce necesariamente a realidad, porque realmente no lo induce. En política parecería ser que sí, pero no necesariamente. Y eso genera intranquilidad, desasosiego entre los dirigentes o candidatos o precandidatos de estos diferentes partidos, tanto el de la Liberación Dominicana como el caso de la Fuerza del Pueblo. No menciono al Partido Revolucionario, al PRD, porque el PRD es lamentablemente para los PRDistas, es una fuerza minoritaria. Minoritaria porque no creo que lleguen más de un 2%. Y además las últimas encuestas arrojan al PRD con un 2%. Y será menos en estas elecciones. Porque aquí se mueven también asuntos de emociones. La política no puede ser de emociones. Debe primar el raciocinio, el estudio casuístico de la situación que se genera en el momento. Lamentablemente, esto no ha sucedido para el PRD, pero en el caso del del Partido de la Liberación Dominicana y en el propio caso de la Fuerza del Pueblo, es todavía más tétrico y hasta cierto punto ríspido, porque como tú haces un pacto y en el medio del pacto tú estás sacando el partido
de oposición, Partido de la Liberación Dominicana, está sacando a candidatos de la Fuerza del Pueblo, que lo acusa de tránsfuga, ¿verdad? Entonces no es el PRM que está diciendo eso, son sus propios aliados del partido que se supone que hizo una alianza de oposición que en efecto no es ni alianza ni juega a la oposición, porque se supone que para tú ser oposición tú tienes que hacer planteamientos que converjan con la realidad del pueblo dominicano. Y esa realidad está sujeta a una parte, si queremos hacerlo desde el punto de vista sociológico, a una parte que tiene que ver con el estudio económico del país, en qué se encuentra, aunque hable mentiras, que es lo que más habla la oposición, o medias verdades, tratando de manipular al electorado, que no lo va a conseguir, porque aquí lo que prima es quién hace el chiste más malo de la semana de parte de la oposición. Y es risible, ciertamente risible, porque frente a esta situación, lo que el pueblo, que es el que decide, el votante que va a sufragar el día de las elecciones, que es el que tiene la última palabra, lo ve y dice, pero que aquí no hay propuesta. Cuando tú agarras a un presidente Luis Abinader, cuando tú agarras a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, te das cuenta perfectamente de la propuesta que se hace. Obvio, Luis Abinader, el candidato, es el presidente de la República. Pero Luis Abinader, el candidato, sigue haciendo propuestas del político que van consona con su gestión de gobierno. Y eso ni la Constitución ni las leyes lo prohíben. Bueno, y hablando de Constitución, entonces yo debo decir que si Luis Abinader hoy se está religiendo, se debe precisamente a eso. Luis Abinader no invirtió 60 millones de pesos para aprobar una Constitución como lo hizo Leonel Fernández, hoy líder de la Fuerza del Pueblo. Pero tampoco mandó al Congreso tanques de guerras, como lo hizo Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Si tú quieres decir que le hicieron una constitución ahí para el que estuviera en turno, bueno, yo te lo acepto. La realidad de todo esto es que hoy, si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader arrasaría. Si las elecciones fueran hoy, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, arrasaría en los concernientes a la municipal. Y no se olviden, a pesar del cacareado discurso de que el gobierno compra oposición, qué locura, qué risible. Si recordamos todas las barbaridades que hizo Leonel Fernández para dividir al PRD, que fue su error político más grave. Porque fruto de eso salió un partido que con una dinámica diferente, el 98% de lo que era el PRD. Pero eso es parte de la miopía política, de aquellos líderes políticos que creen que esto es una especie de hato con vacas que pueden decir cosas y hacer cosas sin que haya una reacción del pueblo. Ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina con Abel Martínez tienen la capacidad para hacer propuesta creíble. Repito, la propuesta creíble que el pueblo pueda asimilarla y hacerla suya, como la que ha hecho Luis Abinader, no solamente en su gobierno,
sino el candidato. Lo que está diciendo en pocas semanas, en apenas una semana, después que dijo que iba a aceptar correr de nuevo por la presidencia de la República, con la aspiración de ser reelecto por el pueblo dominicano. Así anda lo concerniente a el famoso pacto, que yo le llamo el pacto endeble de arena movediza. Después de la pausa, seguimos con más Atención País. Y nuestro invitado, Homero Figueroa, no le cambie. Esta semana en Fafa y sus invitados. Que el cargo público es un espacio para que lo aproveche el que lo ejerce. La Cámara de Diputados en los últimos tiempos ha sido tomada por sectores que nada tienen que ver con la construcción de una sociedad. Los mismos que reclaman que la política debe ser más decente, Fafa, ya son los mismos que van y votan por aquel que en base al dinero alteró la voluntad popular del electorado a la hora de sufragar. Fafa y sus invitados, todos los domingos por VTV, Canal 32. Bueno, seguimos aquí con Atención País y vamos a comenzar con Homero Figueroa, el vocero del gobierno de la República Dominicana. Primero, darte las gracias por estar aquí, hermano. No, gracias por darme el honor de ser el primer invitado de este Así nuevo mismo. ciclo de Atención País. Bueno, yo que creo fue que un toque de queda sí, hasta el 2020. hicimos algunas travesuras. Y estoy seguro que volverá a hacerlo. Bueno, que si Dios así lo permite. Homero, yo quiero que comencemos a hablar un poquito de las encuestas. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los políticos de oposición, el liderazgo de oposición, hable cosas y refleje y diga, tenemos tanto y esto es tanto. Y obviamente que el pueblo dominicano no cree ese tipo de cosas y aquí todo el mundo sabe cuáles son las encuestas que reflejan la realidad. Y tú eres el vocero del gobierno y en boca de quién nosotros estamos, de una persona con autoridad para decir cosas, además, creíbles. Además, como director de Estrategia y Comunicación, tengo la responsabilidad de hacer mediciones periódicas para el trabajo cotidiano de trazar la estrategia del gobierno. O sea, que yo tengo toda la información de los números. Siempre me gusta hacer este preámbulo y es que yo no uso las encuestas como armas arrojadizas en materia electoral, pero como se viven dando números muy divorciados de la realidad, me veo en la obligación por amor a la verdad, por inclinación de informar al país y que sepan la realidad del posicionamiento electoral de los candidatos y los partidos, voy a compartir contigo números, rango de números, porque yo hago varias encuestas. Lo primero es que el posicionamiento electoral del presidente de la República ahora mismo proyecta que en las elecciones puede romper el récord histórico en materia de porcentaje de votos y en cantidad de votos. Las elecciones donde mayor valor relativo un candidato sacó fue Danilo Medina, cuando ganó su reelección con un 62%. 62%. Bueno, el presidente actual, Luis Abinader, puede superar posiblemente esos números. Actualmente, y se han publicado, el presidente... O sea, en otras palabras, lo que tú estás diciendo es que aquí se van las elecciones en primera vuelta. Sí. Eso no se discute. No se discute. Aquí lo que se está discutiendo es el porcentaje. El que plantee un escenario de segunda vuelta está haciendo propaganda, no está haciendo ciencia. Los números indican que es en primera vuelta porque el valor menor que da el presidente es un 58.5%. En el peor de los y casos. Cuando tú le pones el margen de error, le aplicas el margen de error, más o menos un 3%, y lo proyectas. Como quiera se va en primera vuelta. Se va en primera vuelta y por mucho. Sí. Entonces, los partidos de oposición, sin especificar el posicionamiento, no suman un 34%. Todos juntos. Sí.
Los dos grandes partidos. Los dos grandes los partidos. grandes partidos. Sí. Porque nada más hay dos partidos. Hay dos partidos. Hay dos grandes de partidos. oposición. Sí. Entonces, esa es la realidad. Escenario de primera vuelta. Y ellos lo saben. Una diferencia entre 25 y 30 puntos del presidente Abinader con el segundo lugar y de 40 puntos con el tercer lugar. Entonces, no hay manera posible que, como tú señalas, y cuando tú tienes un candidato, y vamos a hablar ahora ya no del presidente de la República, sino del candidato del partido, del que va a ser el candidato bueno, porque del partido. te doy también números a lo interno. Hacia lo interno, un 98%. Sí. Eso O sea, no, es unánime. No, pero eso no lo discute nadie. Sí. ¿Sabe? Gastar tiempo en eso. Sí, no vale la pena. Será el eventual candidato, vamos a ponerlo así, del Partido Revolucionario Moderno. O el seguro candidato. Yo prefiero decir el seguro candidato del PRM. Volvamos entonces a las elecciones que van antes de las elecciones presidenciales. Las municipales. Que son las municipales. Sí, ¿Cuál es la situación hasta ahora en este momento del PRM? También hago mediciones sobre cómo va el posicionamiento y los números a nivel municipal y te puedo decir que la posición es envidiable. En el último mes ha sido un crecimiento constante y yo hago por lo menos 3 encuestas semanales. Y en el último mes la tendencia es creciente, tanto para el presidente Abinader en los municipios como para los potenciales alcaldes del PRM. Yo te podría proyectar que el PRM estará muy fácil sobre los 115 alcaldes. Eso es en términos porcentuales. En términos de municipios, de 159 municipios, mínimo 115, mínimo. Estamos hablando de... No te hablo de distritos municipales. Que de una especie de 80-20. Sí. Hoy. Sí. Y eso va, lejos de crecer por lo que uno está viendo, lo que va a aumentar, la proyección a aumentar, obviamente. Definitivamente, porque tú sabes que el PRM, por su vocación democrática y el respeto que ha mantenido hacia los partidos de oposición, mantiene frenado el desborde que hay de esos partidos hacia la organización oficial. O sea que el PRM, por su convicción democrática... No recibe a todo el mundo. No recibe a todo el mundo. A todo el que quisiera. Sí. Esa es obviamente hay un tema sociológico o una concepción sociológica. Si tú sabes que tú vas a perder en tu partido y que eso anda mal tú lo que quieres es buscar la manera de mantenerte ahí. Busca la opción. Porque no es lo mismo las candidaturas presidenciales a aquellos que están en los municipios. No, totalmente. O a un director de distrito. Son dimensiones totalmente diferentes. Preocupados por lo local. Claro. Y esa es la realidad. Entonces, el panorama totalmente es positivo, tanto a nivel de elección presidencial como de elección municipal. Entonces, es cómodo, tienen que luchar mucho para ponerse competitivos. Entonces tú tienes... Se irritan cuando uno dice estas cosas, pero yo no puedo decir lo que no es cierto. Bueno, pero nos pusieron tanques de guerra en el Congreso. Eso es verdad. Y después invirtieron también... Nosotros lo único que hacemos es hablar. Y invirtieron 60 millones para reformar constituciones para mantenerse ahí. Y nosotros lo que estamos haciendo, y digo nosotros porque yo no puedo venir aquí como José Martí Partido el Independiente. Obviamente. Primero, todo el mundo sabe que yo soy un tendenciado desde antes de todo esto. Y además soy funcionario. Vamos a estar claros. Pero lo que tú no puedes perder, y es lo que estamos haciendo aquí, es la objetividad y la honestidad. Porque al final... Tú puedes decir cualquier clase de cosas. Se va a ver. Pero se va a ver. Faltan meses para esto. Y el que miente va a quedar evidenciado. Y eso pasa. Y yo tengo una larga tradición de cuidar mucho mi palabra. Obviamente. Desde que tú también hacías comunicación. Correcto. Claro que sí. O sea, casi 3 décadas saliendo en pantalla diariamente y no recuerdo ningún hecho que alguien me haya dicho que estaba equivocado en mi planteamiento, en el sentido de no abordarlo desde una perspectiva objetiva. Entonces, yo sigo igual. Se sabe, se siente, la gente intuye, percibe de que lo que tú estás diciendo es la realidad. Así es. Ahora bien,
un poco recapitulando, tú tienes a un candidato, a un precandidato que en el 98% de su partido, Sí, del sí, PRM, lo tiene consolidado. Lo tiene consolidado Sí. para ser el candidato. Unificado Ahí, totalmente. eso no se discute. Sí. Tú tienes a ese mismo candidato que sería por encima de un 62% Sí. En posicionamiento electoral. posicionamiento electoral. Pero un candidato que tiene una valoración de imagen de un 70% De un 70%, de la población. que eso ayuda. Sí. Y que O sea, todavía... que hasta parte de la oposición valora positivamente la imagen. Porque y que todavía no ha arrancado no la ha arrancado. campaña. Porque más importante que los números es la razón de tener esos números. ¿Por qué? Y podemos empezar a hablarlo. Sí, sería importante, Homero, llevar a los que nos están viendo nosotros, cómo una persona como Luis Abinader, presidente de la República, en un momento de crisis espantosa, la guerra de Ucrania, el COVID, entre otros aspectos exógenos que han influido que la economía se vea vapuleada, y lo endógeno que tiene que ver mucho con una serie de cosas que se encontró ahí, y no vamos a meternos en esa situación. La realidad es cómo un presidente en este tiempo puede consolidar por encima del 70% de credibilidad. Así es. Y yo lo mido también. ¿Y cómo tú justificas? Yo lo mido ¿Cómo también, se porque justifica no me eso? quedo con el posicionamiento. Yo mido el porqué, las razones. Yo hice una encuesta donde le pregunté a los dominicanos cuáles son las características de un líder ideal. Y las respuestas, las 4 respuestas fundamentales fueron: 1, el líder ideal es honesto, la primera. Un 76.2% de los dominicanos piensan que su líder ideal debe ser honesto. La segunda característica, debe ser trabajador. Un 45% de los dominicanos dicen, mi líder ideal debe ser trabajador. La tercera característica, debe ser solidario. Y la cuarta, solidario y cercano. Y la cuarta, inteligente. Bueno, el presidente Abinader puntúa sobre un 40% en todas esas 4 características. Y cuando yo mido a los líderes representativos de la oposición en esas variables, obtienen una sola de las 4. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia que se le reconoce. Sí, claro que sí. Al líder de la oposición, Leonel Fernández. Sí. Pero las demás, no. El único que Comenzando tiene, con la honestidad. Con la honestidad. Que fue uno de los valladares del gobierno y de la panacea de la oposición. En este momento, Luis Abinader. Correcto. En aquel momento, Luis Abinader. Entonces yo hago preguntas específicas. ¿Por qué usted votaría por Luis Abinader? Y dicen, por honesto, Claro. por trabajador y por cercano y solidario. Porque es el concepto que tiene la gente en su cabeza. Entonces, cuando tú de lo que es analizas, el líder. cuando tú analizas la gestión del presidente Abinader, tienes que aceptar que ha elevado el estándar de la gestión presidencial en la República Dominicana en materia de honestidad. El presidente Abinader ha dicho reiteradas ocasiones, yo tengo amigos pero no cómplices. Y ha sido un hombre que ha respetado en los hechos esa visión Claro. que ha compartido con el En pueblo otras dominicano. palabras, sencillo, lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Nadie le puede cuestionar, nadie le cuestiona al presidente Abinader esa característica. La segunda, de trabajador, mucho menos. Sí, no. Alguien me dijo, pero ¿cómo Va a salir viejito. de ¿Cómo ahí. le da tiempo al presidente Abinader de trabajar con los papeles en el Palacio? Porque la gente al principio se imaginaba un gestor de 8 a 5. Sí. Pero yo le dije, no. Lo que pasa es que el presidente Abinader está en la calle de día y en la noche hace el trabajo burocrático. Claro. Hasta las 2:30 de la mañana. ¿Qué presidente ha trabajado todos los días en la República Dominicana hasta las 2:30 de la madrugada? Y yo lo puedo decir, Sí. porque yo estoy cerca ahí. Claro que en sí. estos 3 años el presidente se ha ido temprano 2 veces que yo sepa. Y pregúntame la hora. Sí. 12 de la noche. Eso es lo temprano para él. 2 veces.
Lo regular es hasta tarde en la madrugada. Entonces le da tiempo, hace 2 jornadas laborales. Por eso logró hacer en tan poco tiempo lo que a otros le tomó 3 lustros. Por ejemplo, un dato que lo hace solidario y cercano, los programas sociales. Cuando nosotros llegamos, encontramos que los programas sociales tenían 800,000 beneficiarios. Eso fue lo que lograron en 16 años. Nosotros hoy tenemos 1.650.000. Ya a los 2 años habíamos doblado la cantidad de beneficiarios. ¿Qué significa eso? Que en 2 años logramos lo que le tomó 16 años a la oposición. Pero no solo eso. Ellos durante esos 16 años... Quizá por eso la gente percibe que él que es cercano y solidario, claro, porque se preocupa. Esos son los programas sociales... ¿Por qué? Que eso es científico. Institucionales, Claro. pero el presidente no se ha quedado ahí. Cada vez que ha habido un problema de coyuntura, el presidente ha generado una solución para ir en ayuda de la gente. Recordemos los bonos, el bono familiar de 1,000 pesos cuando nos golpeó el choque inflacionario internacional. Sí. El presidente fue en auxilio de esas familias, de más de 1 millón de familias, y lo ha hecho reiteradas veces. Pero la República Dominicana, y yo lo dije en una entrevista reciente, que tenemos una paz social envidiable. La gente tiene que entender el concepto de paz social. Y es un país que está tranquilo, que los sectores, los poderes fácticos están trabajando, los poderes sociales, religiosos y culturales están en sus actividades. Aquí no hay molestia. Entonces, eso no lo comparten todos los países del continente. ¿Y producto de qué es? Vamos a recordar cómo afectó a los países de América Latina la crisis del aumento de los precios del petróleo y cómo lo manejó República Dominicana, que fui yo testigo de cómo presidentes de América Latina que tenían problemas en sus países llamaban al presidente Abinader y le preguntaban, pero ¿cómo es que tú lo haces? El petróleo está subiendo y la República Dominicana está tranquila y aquí yo tengo huelgas. O olvidamos Panamá, olvidamos Colombia. Sí. Bueno, el presidente compartía su receta. El presidente destinó 88,000 millones de pesos de subsidios para que no le subiera la gasolina al pueblo dominicano por más de un año. En un momento de una crisis espantosa, de una situación que heredamos política, pero también con el choque externo que generaba esa situación. Lo que indica que era un presidente cercano y solidario con la gente. Y un presidente que se crece en las crisis. Porque no olvidemos. Ha sido constante. Constante. Sí. Desde que tomó el gobierno, lo tomó en la crisis más grave que la República Dominicana ha vivido en su historia. Una crisis de salud que mutó en una crisis económica, porque no podamos olvidar que la crisis de salud puso de rodillas a la economía. Pero la gestión hábil, que yo le llamo la gestión a doble velocidad de Luis Abinader, que se preocupaba por generar políticas públicas para salvar la vida de la gente en medio de la pandemia, pero tú lo veías activo, protegiendo los medios de vida, tratando de que la economía se restableciera. Y así lo logramos. Así es. En un año la República Dominicana recuperó el crecimiento económico, la dinámica económica, y recuperó los empleos. Un ejemplo para América Latina. O sea que su valoración no es una valoración abstracta, en el aire, es una valoración producto de un trabajo que la gente reconoce. Bueno, pero que no puede ser abstracta cuando tú, frente a una crisis como la que hemos vivido, todos estos múltiples países, crisis, porque no ha tocado. Exacto. Sí. No, yo he vivido Todas. eso. Yo he estado ahí. Correcto. Yo sí sé de eso. Que un embajador te diga, vamos a cerrar. Tengo una mala noticia, vamos a cerrar. No es fácil. Y se tomó esa decisión valiente. Sí, porque obviamente eran decisiones que se acercaban a la gente y que la gente entendía que esa crisis era una heredada. Correcto. Y otra y exógena también. Exógena. Que nos vino. Que nos ponía en una situación verdaderamente difícil, sobre todo para un país que no tiene petróleo y que aparte de eso heredó esa situación su sector económica. Fundamental estaba cerrado, claro, que era el turismo. totalmente. Por eso el presidente, y la gente no lo entendía, en momentos duros de la pandemia, se mantenía visitando los sectores hoteleros, dando ánimo, proyectando planes no, para reactivar. Pero después lo vio cuando sí. inmediatamente se recuperó.
porque el presidente sabe que el sector turístico arrastra, es una locomotora que arrastra toda la economía. Bueno, pero eso son... Porque ¿dónde se consumen nuestros productos agrícolas? En los hoteles. Pero si tú hablas de los dos principales rubros de la economía, está el turismo en primera parte y después las remesas. Correcto. O sea, Mira, tú tienes- y es un tema que ha sido de preocupación. La reactivación económica llevó a la recuperación de los empleos, pero no nos quedamos ahí. Nosotros recuperamos el 100% de los empleos perdidos Así es. por la pandemia, Así es. pero empezamos a generar generar. por encima de lo Sí. existente, a un nivel que hoy andamos por una generación de empleos superior a los 250,000. O sea que la economía, la gestión económica Y ha co- respondido y con yo- indicadores envidiables. Sí, y con una proyección, Verbigracia, Pedernales, que ya es para diciembre va a vamos a tener recibir- los primeros cruceros. Un presidente que no es del sur, Sí. pero que se ha preocupado como ninguno, como nadie por el sur. Bueno, y Pedernales se va a convertir en un imán de desarrollo para todo el sur. Tuvimos un presidente que era del sur y se olvidó del sur. Sí. Tenemos un presidente que no es del sur, Es de Santiago, que no es del y sur de la capital. Sí. y se recordó. ¿Sabe por qué? Sí. Porque él es el presidente de todos los dominicanos. Así es. Después de la pausa seguimos conversando con Miro Figueroa. No le cambie. Esta semana en Fafa y sus invitados. Que el cargo público es un espacio para que lo aproveche el que lo ejerce. La Cámara de Diputados en los últimos tiempos ha sido tomada por sectores que nada tienen que ver con la construcción de una sociedad. Los mismos que reclaman que la política debe ser más decente, Fafa, ya son los mismos que van y votan por aquel que en base al dinero alteró la voluntad popular del electorado a la hora de sufragar. Fafa y sus invitados. Todos los domingos por VTV. Canal 32. Bueno, seguimos con Atención País y estamos conversando con el jefe de estrategia, el vocero del gobierno de la República Dominicana. Ya hablamos, Marta, de empleos. Tú sabes que hay 3 elementos de preocupación siempre del pueblo dominicano. El empleo, la seguridad y los altos precios. Y estamos en el tema económico. Y yo quiero tocar lo que yo considero una gestión magistral de todos los actores económicos encabezados por el presidente de la República para proteger a la República Dominicana del impacto inflacionario internacional que todo el mundo sabe fue producto de la invasión de Rusia a Irak, que elevó a Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó el petróleo y elevó la materia prima alimenticia. 220 millones perdimos el día. Así Oye, es. el día que se declaró la guerra, perdimos 720 millones de dólares. Así es. Ahora, desde ese primer día, el presidente de la República se enfocó en proteger el presupuesto de la familia dominicana. Recuerdo que el impacto inflacionario llegó hasta un 10% en el rubro alimenticio. ¿Qué hizo el presidente Abinader? Se volcó al sector agropecuario y generó políticas públicas por el orden de las siguientes variables. Dar financiamiento a tasa cero a los productores agrícolas. A tasa cero. ¿Para qué? Para que no hubiera un impacto en la producción por el pago de intereses. Pero inmediatamente subsidió los fertilizantes. Recuerdo que se frizaron los precios a los precios de octubre del 2021. ¿Para qué? Porque los fertilizantes son una variable fundamental en la producción agrícola. Sí. Si no se incrementaba el valor de los fertilizantes, bueno, podíamos mantener estabilidad de precio. Y hay que recordar que los fertilizantes escalaron hasta un 200%, Claro. porque su materia prima fundamental estaba escasa. Eso fue en materia de fertilizante. Generó los subsidios del combustible. El combustible es transversal para el precio de los productos, porque los camiones que nos traen, por ejemplo, los vegetales de Constanza, Claro. es con diésel. Entonces, ese subsidio estabilizó el precio de los combustibles para que no impactara el precio de los alimentos. Toda esa batería de políticas conjugadas con un manejo macroeconómico
y fiscal maduro y prudente llevó la inflación a su rango meta, ya que hoy estamos en un 3.9. Una envidiable situación en el entorno de América Latina. Mira, y de algunos países europeos que están golpeados. Yo te escucho y he escuchado a algunos funcionarios del gobierno del área económica. Y obviamente tú estás hablando, pusimos un subsidio aquí. Aquí el tema de los combustibles fue algo vital. No, eso era una cosa horrorosa. Todo, sí. Sin embargo, el gobierno le dio la cara a esto. Sí. Que había semanas. Ahora la pregunta del millón, porque hay una pregunta. Sí. ¿Y de dónde ha salido ese dinero? Excelente pregunta. Ese dinero sale del manejo honesto y eficiente. Como en esta Ahí viene la administración. primera pregunta de la encuesta, Claro, que la gente lo percibe. Que la gente percibe. Pero no solamente ahora, en la pandemia el dinero salió así, Claro. de buena administración, de eficiencia, porque el presidente maneja al centavo el presupuesto público, diariamente, cada minuto, y produce y genera ahorro, esa atención permanente y el orden del gobierno en materia administrativa, de que no se pierde un peso, de que el dinero va donde tiene que ir. Y entonces nos rinden los chelitos, como dice el presidente de la República, y pueden ser dedicados a políticas públicas para proteger a la familia dominicana. Y no se quedó ahí solo en los sectores productivos. Ahí asignó bonos especiales para las personas más vulnerables para que pudieran ayudarse en la compra de sus alimentos. Se activó en Inespre un programa especial, el combo de los jueves, en un circuito de 200 supermercados a nivel nacional, que la gente compraba productos de primera calidad. Yo llegué a comprarlos porque eran excelentes, a 1,000 pesos. Así es. Se iban rápido, como pan caliente. Pero la gente se sintió con un presidente preocupado por su situación, cercano y que soluciona. Eso es en materia de política social y en materia de la lucha contra la inflación. Yo creo que hemos sido exitosos y los indicadores están ahí. Pero en materia de seguridad, que es una preocupación fundamental, bueno, hay que decir, este es el presidente que más se ha preocupado por el tema de la seguridad. Sin embargo, hay una percepción, y yo decía al principio del programa que la percepción no induce a realidad, de que ha habido más delincuencia, sobre todo en un momento de una crisis mundial, con todas las características que tú has esbozado aquí. ¿Cómo tú explicas esto? Yo te puedo decir que eso es falso. Entonces, la percepción no es la realidad, porque la percepción es la visión subjetiva de un individuo que no tiene la visión global. ¿Qué da la visión global? Las estadísticas. Entonces, yo te puedo decir lo siguiente. En los 2 años de la pandemia hubo una disminución global de los índices de criminalidad producto de que estaban las sociedades cerradas. Entonces había una delincuencia baja. ¿Qué le pasó al mundo una vez se recuperó la normalidad? Que también se recuperó la normalidad de la delincuencia, y no solamente fue un fenómeno en República Dominicana, sino en todos los países, una violencia incrementada y una criminalidad incrementada. O sea, es como si la economía y la sociedad cerrada de 2 años, en un año se volcaron y subieron los índices. En República Dominicana subió a un 13% por 100,000 las muertes, por 100,000 habitantes, que es el indicador para saber real y efectivamente cómo anda la delincuencia y las muertes por violencia interpersonal, porque hay que diferenciar esto, hay que educar al país. La estadística que recoge el indicador de muertes por 100,000 habitantes está compuesta por 2 variables. Una, las muertes por delincuencia, es una variable. La otra variable son las muertes por conflicto social. Y yo le quiero decir lo siguiente. Las muertes por delincuencia en República Dominicana por cada 100,000 habitantes son 3.3, un estándar internacional bajo. Sí, las muertes por conflicto personal, social, son las restantes, un 9.8%. El 65% de las muertes aquí es producida por 2 amigos que se sientan a jugar dominó en un colmado, discuten de cualquier cosa, uno ala por su arma y mata al amigo. Con la mente calenturienta de los dominicanos. Correcto. Entonces, eso no es delincuencia, claro. Eso es conflicto social. Y ningún gobierno en el mundo puede prever una situación de esta. Ahora, ¿qué podemos nosotros? En la casa, claro. Los esposos pelean entre las casas. Exactamente. Entonces, eso es lo que afecta. ¿Qué podemos prever? Las muertes por delincuencia. Y estas están manejadas, están dentro de los estándares históricos.
Hay que decir que el pico de delincuencia en la República Dominicana no se está viviendo ahora. Ahora, la última estadística, estamos en un 12.2% por cada 100.000 habitantes, con las dos variables combinadas, como yo les dije. ¿Usted sabe cuándo fue el pico de muertes por delincuencia? En el 2011. 26 por 100.000 habitantes. Estamos hablando del 2011. Más del doble de lo de ahora, en el 2011. Entonces usted ve estaba gobernando pontificando. el Partido de la Liberación Dominicana. Correcto, el expresidente Leonel Fernández. Sí. Entonces usted lo ve pontificando, pero las estadísticas están ahí, históricas. Nosotros Eso es estamos innegable. recuperando el rango más bajo histórico en materia de delincuencia en la República Dominicana. Y ahí vamos a la transformación de la Policía Nacional. ¿Qué presidente en la historia dominicana se había preocupado por realmente reformar esa institución que tenía 80 años en el descuido? Es la primera vez que veo un presidente que todos los lunes va a la Policía Nacional A que les rindan informes. informe, pero también buscando soluciones a lo mismo. A los problemas. Pero yo te voy a decir, ¿cuánto gana un policía ahora que ganaba 7,000 pesos? Ahora el salario menor, el salario estándar de un policía, anda a los 24,900 pesos. Cuando tú le sumas las compensaciones, los bonos, que los patrulleros tienen un bono de 6,000 pesos, ganan más de 32,000 pesos. Un salario competitivo con relación a cualquier sector. Fue una promesa de campaña. Y la cumplió, $500. Ahora en octubre, porque ahora estamos en $475, en octubre va a haber otro aumento que lo va a poner por encima de $500. Otra promesa cumplida. Pero vamos al seguro de vida que tiene la policía, que no la tenía. Porque yo siempre dije, ¿cómo usted le pide seguridad al que está inseguro? Que es una de las cosas, de las aberraciones más grandes que uno Pero puede ya tener. eso se resolvió. Es una policía. Los policías tienen un seguro de calidad. Todos los policías. Aparte de una serie de beneficios colaterales. Facilidades para vivienda, transporte gratuito. Sí. Ahora usted no ve una patrulla de policía quedada por gasolina. Que yo comparto, porque hay mucha información que no sabe. ¿Usted sabe cuánto nos estamos ahorrando en combustible en la Policía Nacional mensualmente? 25 millones de pesos mensuales, que antes se perdía. Pero ahora la mala administración, el desorden que había con el presupuesto policial, eso se corrigió, porque por primera vez en la historia hay un sistema de administración tecnologizado en la policía, ahora, por primera vez en la historia, porque había múltiples presupuestos. ¿Y qué hace ese sistema? ¿Qué te dice el sistema? Todo, ¿Qué te arroja? Todo está centralizado, todo, entonces produce esos ahorros, ya no puede haber desvío. Pero por primera vez en la historia se le ha hecho una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Policía Nacional, solicitada por la propia dirección de la Policía Nacional. Nunca se había hecho. Pero por primera vez en la historia hay un departamento de auditoría interna en la Policía Nacional. Que día a día... Esa es transformación. Sí, claro. Eso es transformación. Por primera vez en la historia los policías no son explotados negociando la venta del uniforme, de las botas. Entonces, eso es transformación. Tenemos una policía nueva y tenemos un nuevo modelo de patrullaje, el patrullaje por cuadrante. ¿Ha funcionado esto? Ha funcionado, las estadísticas. Bueno, ahí están las estadísticas. Las estadísticas han bajado por el suelo. Por ejemplo, yo me siento seguro en el polígono donde yo vivo, porque yo sé que hay 554 policías en el polígono donde yo me muevo. A 2 minutos de distancia. ¿Y los barrios carenciados? Eso se está ampliando a nivel nacional. Okay. Ahora el presidente de la República ha dicho que necesitamos 15,000 policías más para patrullar. O sea, hoy tenemos 15,000, necesitamos 30,000 en total. Pero tenemos 15. Sí. Con 15,000 más, bueno, llegamos a ese nivel apetecido para poder tener seguridad en todos los espacios físicos en la República Dominicana. Y eso se está haciendo, y se está haciendo a una gran velocidad, con gran seriedad, con gran compromiso y grandes resultados, y la gente lo ve y nos premia con esa popularidad. Bueno, yo no quiero, aunque nos faltan todavía unos minutos, dejar de hablar de un tema que yo estoy seguro que con todas estas cifras estadísticas que tú has realizado, una sinopsis histórica de lo que ha acontecido y un análisis de lo que ha cambiado. Excelente, te felicito de corazón. Pero hay una realidad que los dominicanos estamos pasando y sería bueno conversar de ella, el tema eléctrico. Sí, sí.
¿cuál es la situación? La hemos vivido. Yo recuerdo que cuando yo era todavía un muchacho, o éramos muchachos tú y yo. Sí, porque- somos de la misma generación. Sí. Escuchábamos a Temíco Temuntaz que él, siendo en seis- oposición, que en 6 meses lo que en 6 resolvió. meses iban a resolver el Y problema. pasaron 16 años sin resolverlo. Sí. 20 yo te digo, años. Yo te digo, ahora se va a resolver. Ok. ¿Tú Vamos sabes a hablar un poquito de eso. cuánto en los próximos... Tú sabes lo que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. No, yo sí lo digo. ¿Por qué? Porque este gobierno ha tomado decisiones fundamentales para corto, mediano y largo plazo. Se han hecho una serie de licitaciones para instalar más de 2.000 megavatios que en los próximos 3 años estarán funcionando en la República Dominicana y tendremos una cobertura total y reserva fría importante para que no nos afecte lo que nos está afectando ahora. Porque yo quiero decirle al ciudadano que dice, sí, pero en mi casa se ha ido la luz. Sí, pero no como antes. Históricamente, en los 16 años de gobierno del PLD, el servicio, el abastecimiento energético era de un 85%. ¿Qué quiere decir? Que había un 15% de apagones programados, apagones financieros, le llamaba, un 15%. Nunca se pasó de un 85%. Yo le digo, ahora usted sabe cuánto está el abastecimiento eléctrico diariamente. En un 98%. Entonces usted se pregunta, ¿por Pero qué la a gente- veces hay apagones? Ajá. ¿Tú sabes por qué hay apagones? Por averías. ¿Qué está pasando en este verano? Estamos viviendo un verano extremadamente caluroso y eso hace que se eleve el consumo de electricidad en todos los hogares, en las empresas y todo. Entonces eso presiona las redes de transmisión, las redes de distribución que estuvieron descuidadas. El presidente lo ha dicho. Necesitamos por lo menos invertir 2.000 millones de dólares para tener redes actualizadas y modernas. Entonces, esa presión por el alto consumo te dispara una subestación, te explota un transformador y entonces se producen apagones. Pero esos apagones no son como antes, por un botón desde la administración central. La disposición del sector energético del gobierno de Luis Abinader Ni hay gente quedándose con es unos dar cuartos ahí. 24 horas de luz. Cuando hay un apagón es que hay una avería. Y yo te puedo decir los puntos. El punto más vulnerable son este, las Jacomas, Luta, Gascue, son focalizados. Donde yo vivo no hay apagones, pero no porque sea una zona privilegiada, no, porque es general así. Claro. Ahora tenemos un problema de descuido en la red de distribución de este y la imposibilidad de arreglar eso inmediatamente. Yo le voy a poner un ejemplo. Para usted tener un transformador nuevo aquí, comprado en fábrica, usted tiene que pedirlo con 18 meses de antelación. No es inmediato. Sí, sí. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Subestaciones dañadas, falta de transformadores, porque ustedes saben que se compraban transformadores que nunca se entregaron. Bueno, o sea, que no se instalaron. Si fuéramos a hablar de esos hechos, del por qué el tema eléctrico fallaba anteriormente, anteriores gobiernos, tendríamos que hacer varios programas. Varios programas, es así. Entonces, que se graben esas cifras. De hecho, hemos roto récords Pero de nadie generación. se está metiendo unos cuartos en este gobierno por eso. No. Ahí todo está por el libro, transparente. Y sí, tenemos que hacer una gran inversión para... Pero son 3 años, Homero. Así es. Homero, son 3 años. Realmente es 1 año y medio. Sí. Porque dígame usted, Sí. del 2020 al 2022... Estábamos bregando con la mascarilla. pandemia, ¿y qué podíamos hacer? Ahora, Estábamos comprando mascarillas. tenemos 1 año y medio de verdadera gestión en cierta normalidad y hemos hecho maravillas. Que obviamente ese año y medio de una excelente gestión, como tú le llamas, maravillas que Sí, se han hecho, claro. se debe a una buena administración de esos 2 años anteriores. Así es. En una pandemia que No, donde terrible. todavía estábamos todavía usando mascarillas. Así es. Y cuando ya parecía como que el COVID se fue, entonces vino Omicron. Así es. O sea, fueron cosas vividas que hay que narrarle en un libro. Ojalá que tú te animes, de verdad que sí. Vale la pena, sí. Sí, porque vale la pena. Tú sabes, yo tengo tendencia a olvidar todo lo malo. Mis hijos me dicen eso. Papi, tú borras todo lo malo. Y sí, yo Sí, es borro mejor, lo malo. pues. Porque yo lucho para vencerlo y ya una vez superado se me olvida. Entonces, con el país me ha pasado lo mismo. Pero si empezamos a rememorar, la gente olvida que aquí hubo un brote de fiebre porcina. Claro.
Pero ¿qué pasó? Buena gestión también. Increíble. Y se paró. No se sintió eso. Salvamos los cerdos dominicanos. Así es. Pero hubo un impacto fuerte. Pero la gente se olvida que en el vecino país hubo un brote de cólera súper impactante. Homero, Y logramos controlarlo en la frontera. en estos 2 minutos que nos faltan, no podemos dejar de decir algo con respecto al tema de la frontera. Sí. Preocupa a la República Dominicana el tema del el río Masacre, que se ha tratado de, bueno, creo que escribiste algo ahí, Sí, ya, lo vi. ese es un problema. Pero ¿cuál es la menor situación real de la y frontera? solventado. Bueno, la frontera está segura porque por primera vez en la historia se ha dispuesto de una cantidad de recursos humanos importantes de nuestras Fuerzas Armadas, están de servicio en la frontera. Recursos tecnológicos se han dispuesto en la frontera. Y tenemos que recordar que este ha sido el presidente que con más responsabilidad ha manejado el tema haitiano, por decirlo, que es un tema sensible para el pueblo dominicano. No debemos olvidar que el presidente Abinader es el presidente que está construyendo el muro en la frontera, en su primera etapa de 59 kilómetros. No podemos olvidar que el presidente ha sido firme defendiendo el interés nacional ante cualquier intento de organismos internacionales o países de intervenir en nuestra soberanía. Ha sido firme y enfático y con carácter. Vamos a decir que le ha parado el coche a más de uno en esa materia. El presidente Abinader ha sido el presidente que más repatriaciones ha hecho, más de 200,000. Generamos cada mes 26,000, 30,000 repatriaciones. Se ha robustecido la cantidad de vehículos, se ha robustecido los espacios de albergue para los ciudadanos migrantes ilegales que tienen que volver a su país. Realmente hemos sido responsables, pero es un problema también complejo que necesita tiempo para ser abordado en su totalidad. Pero estamos seguros que estamos en camino de solución. No solamente tiempo, sino la unidad de los dominicanos. De los dominicanos, porque es un tema que no debe ser politizado. Sí, y que lamentablemente los líderes políticos de oposición lo han tratado de politizar. Sí. Quiero decirte que el tema del canal no debe preocupar, y ya está en vías de solución, porque ese canal no puede operar. La inversión que se necesita hacer en instalación de una bomba para que eso pueda operar, los haitianos no están en condiciones de hacerlo. Hay que recordar que este abordaje es de ciudadanos particulares que de manera manual han querido hacer algo, pero eso no es posible. Y además no lo vamos a permitir porque es violatorio de tratados firmados con el vecino país. Y está la soberanía, el pueblo defendida la soberanía dominicana en buenas manos por un presidente que desde el principio dijo que había que respetar las leyes de inmigración. Homero. Gracias. No, gracias a ti, de verdad, de corazón, gracias a ti por venir aquí a este primer programa en esta nueva etapa de Atención País. Será pues hasta la próxima semana, el próximo domingo a las 9 de la noche. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Manténganse ahí con BTV Canal 32. No le cambie.